Siempre en toda guerra se sostiene que las víctimas son los niños. Vamos a ver cómo esto no es tan así. En el transcurso de la última década, 1,5 millones de niños y niñas han muerto en conflictos armados. Otros 4 millones han quedado discapacitados, tullidos, ciegos o han sufrido lesiones cerebrales. Al menos 5 millones se han convertido en refugiados y 12 millones más se han visto desarraigados de sus comunidades. En total, 22 millones de niños fueron víctimas de las guerras en los últimos 10 años. Un número mucho más grande ha sufrido un deterioro de su salud, nutrición y educación como resultado de la destrucción de las cosechas, las infraestructuras nacionales, los centros de salud y las escuelas. La Convención de los Derechos del Niño, que reconoce los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales de la infancia, establece en su artículo 38 que ningún niño menor de 15 años de edad deberá participar directamente en hostilidades o ser reclutado por las Fuerzas Armadas. Todos los niños afectados por conflictos armados tienen derecho a recibir protección y cuidados especiales, dice la Convención. México ocupa un lugar destacado en el mapa mundial de niños y adolescentes víctimas de la violencia armada. El 5 de julio del año 2011, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanette Pillay, un panorama de la situación de violencia contra la infancia y la adolescencia en México, población que representa el 33% de los habitantes del país. Esta violencia se corporiza en 4 grandes dimensiones estructurales preexistentes: la dimensión social, criminal, institucional y gubernamental. Todas ellas decantan en el gran actor de la violencia mexicana, el Estado Nacional. Y a ello se suma la violencia del crimen organizado. En consecuencia, la declaración de guerra del Estado a la delincuencia organizada eleva todos los indicadores preexistentes a niveles insospechados. Dado que la actuación estatal penetra todas las dimensiones de la violencia, se produce un cruce de fuego, donde los niños y adolescentes mueren víctimas de la interconexión de las 4 dimensiones, imbricadas todas ellas ahora dentro de la lógica estatal de la guerra contra el narcotráfico. Veamos la primera dimensión, la violencia social. La pobreza patrimonial alcanza el 40% de los mexicanos y 1 de cada 10 mexicanos sufre de pobreza alimentaria. La tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años en el año 2009 se incrementó un 33% con respecto al 2008, pasando de 8 a 10.7 muertos por cada 100.000 habitantes, o sea, más de 680 muertos en esa franja etaria de 15 a 17 años. La tasa de mortalidad por suicidio en la población de 15 a 17 años en el año 2009 tuvo un incremento del 24% con respecto al 2008, pasando de 5 a 6.2 muertes por cada 100.000 habitantes, 395 muertos. La base de datos de Presidencia mostró un incremento de más del 100% entre el año 2009 al 2010 en el número de muertes de la población de 16 a 20 años de edad. Eso significa más de 2.000 muertos. El conteo hemerográfico de la REDIM muestra un incremento del 50% en el número de muertes infantiles relacionadas con el crimen organizado en la primera mitad del año 2011 respecto al mismo periodo del año 2010. Más de 120 muertos en ese periodo. En segundo lugar, la violencia criminal. De acuerdo al Centro de Documentación de los Movimientos Armados, existen 45 grupos armados en el país. Frente a ellos, la actuación del gobierno ha sido similar en todos los casos. Le restó importancia a las circunstancias y reclamos sociales vinculados al surgimiento de estos grupos armados y la respuesta se limitó invariablemente al restablecimiento del orden mediante el aniquilamiento físico de los movimientos. En la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, un grupo armado asesinó en el municipio de Chenaló, en Chiapas, a 45 personas. Entre ellas había 14 niñas y 4 niños. Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció la responsabilidad por omisión o comisión de diversos funcionarios públicos de gobierno. A raíz de la militarización, el número de desplazados forzados en Chiapas fue considerable. Los cálculos realizados lo estimaban entre 12.000 y 50.000 personas, lo que equivaldría a que entre 5.000 y 12.500 niños y niñas tuvieron que vivir fuera de sus comunidades de origen y en condiciones precarias. Esta situación se nacionalizó y se acentuó exponencialmente en el reciente periodo 2006-2010. Fueron asesinados en todo el país 1.300 menores de edad. Se provocó un indeterminado número de desplazados. 27.000 adolescentes se convirtieron en víctimas del narcotráfico.
Y en cuarto lugar, se incrementó la violencia de las autoridades contra los adolescentes. Distintas cifras del mundo académico hablan de unos 30.000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos: tráfico de drogas, secuestros, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc. El crimen ofrece a estos niños y niñas las recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad de manera legal. Además, el narcotráfico está teniendo un impacto cultural sobre niños y niñas que quieren convertirse en líderes de un grupo criminal, exaltan los actos de los narcotraficantes y quieren emularlos. Las figuras que representan la dimensión ética de la sociedad se encuentran deterioradas y no hay una correspondencia entre los valores éticos y el reconocimiento social. En los ojos de muchas niñas y niñas no hay diferencia cualitativa entre el policía y el narcotraficante. Así lo dice la investigadora del ITESO, Rosana Reguillo. Diversas encuestas señalan que 1.561.641 niños entre los 5 y 17 años y 7.796.630 jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad no estudian ni trabajan. Esa población es presa fácil del narcotráfico y de la delincuencia organizada. La pandilla local es normalmente la manera más sencilla para niños y niñas de entrar en interacción sistemática con el crimen organizado. En ese caso, el rol principal de los niños se limita al narcomenudeo, a la protección de las actividades que realizan las organizaciones criminales, y no se puede realmente hablar de membresía. Se habla de membresía en un grupo criminal cuando esos niños y niñas se incorporan a la base operativa de pandillas transnacionales que trabajan con y para los carteles del narcotráfico. Es sabido que la Mara Salvatrucha está operando con los Zetas, involucrando a unos 35.000 niños, niñas y jóvenes, mientras que la M18 está operando con el cartel de Sinaloa y enrola alrededor de 8.000 niños, niñas y jóvenes. Estos niños y niñas son víctimas de explotación económica por parte del crimen organizado desde una edad muy temprana. En lo que se refiere a la trata de personas, a partir de los 9 o 10 años, los niños y las niñas se involucran en estos delitos. Los niños más pequeños son utilizados como vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los asesinatos. Y todos portan armas. En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga. Esta situación de violencia criminal se asienta sobre una realidad de violencia social preexistente, situación que se manifiesta en algunos datos que reflejan la difícil situación de violencia contra la infancia y la adolescencia en México. Veamos la violencia institucional. Con la violencia social y la violencia criminal se entremezcla también la violencia institucional. En Michoacán, una niña fue encerrada 19 horas por su maestra como castigo por hablar en clase el 2 de marzo de 2011. Y 6 meses después seguía sin poder regresar a su escuela ante las posibles represalias por la denuncia de abuso efectuada. Mayra Vanessa Martínez Herrera, alumna de cuarto año de la primaria General Lázaro Cárdenas, del municipio de Uruapán, en Michoacán, fue encerrada toda la noche por la profesora María Dolores Servín Rodríguez, en castigo por haber hablado durante la clase. La Secretaría de Educación Pública de Michoacán es la tercera entre las autoridades señaladas como presuntas responsables de vulnerar los derechos humanos, con 272 quejas emitidas en su contra, y es la primera en incumplir las recomendaciones emitidas. El Estado de Michoacán establece en la Ley de Derechos de Niños y Niñas un límite superior de edad de 16 años. Además, incluye apartados sobre obligaciones de la infancia y no considera todos los derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño. En el año 2009, Michoacán tuvo el segundo porcentaje más alto a nivel nacional en la población de 12 a 17 años que no estudia ni trabaja, 68.000 niños y niñas que representan el 13.6% de la población de esa edad. En 2008 tuvo la tasa más alta de mortalidad por suicidios en la población de 15 a 17 años, 9.4 por cada 100.000. En el 2009 fue el segundo estado del país con mayor porcentaje de niñas
entre 2 y 17 años dedicadas a los quehaceres del hogar, un 19%. Si bien en el país hubo avances importantes en los sistemas de información pública, en el ámbito de la infancia aún queda mucho por hacer, dado que México carece de un sistema de información sobre la niñez. Actualmente México enfrenta una situación alarmante por la normalización de la violencia en algunas zonas, como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado que se mantiene como punto central desde la Presidencia de la República. Sin embargo, es importante señalar que la violencia comprende distintos niveles y modalidades de existencia, que resulta pertinente puntualizar, hacer visible, denunciar y modificar. México va ascendiendo rápidamente en el ranking mundial para ocupar los primeros lugares debido a la creciente violencia contra niños y niñas, desde la violencia física, el abuso sexual y el homicidio de adolescentes. Pero la violencia más extendida es el castigo corporal con fines disciplinarios y el maltrato infantil físico o psicológico, seguido de la falta de atención de sus necesidades básicas, la omisión de cuidados, y los tratos humillantes, la violencia emocional. Los altos niveles de impunidad que existen en virtud del frágil sistema de justicia mexicano no se limitan a las mujeres y hombres y adultos. Esta falta de protección del Estado permite que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Infancia, el DIF, registre anualmente más de 20.000 casos comprobados de maltrato infantil. En el año 2008, los casos comprobados de maltrato infantil llegaron a la cifra de 34.023, con solo un 13.7% de casos presentados ante el Ministerio Público. En el año 2009, esta cifra de casos comprobados de maltrato cayó a 22.129, con un 26.5% de casos llevados al Ministerio Público. Esto parecería un logro importante si no fuera que entre 2008 y 2009 se duplicó el número de entidades que no entregaron registro de casos de maltrato. En este caso, por omisión, el Estado es actor principal de la dimensión social del maltrato infantil. En México, menos de una tercera parte de las denuncias comprobadas tienen consecuencias jurídicas y quedan en el ámbito privado de la impunidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres del año 2003, un 42% de ellas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. El 21.5% declaró haber recibido insultos de manera reiterada y un 16.5% declaró haber sido humillada, además de protagonizar incidentes de violencia emocional en la etapa escolar, entre los que se destacaban el sentimiento de inferioridad por ser mujer, la violencia física o las represalias por negarse al hostigamiento sexual. Es decir, la discriminación y la violencia de género se inician en las niñas. Por ello, la defensa y promoción de los derechos de las mujeres tienen que comenzar en la infancia. Veamos la violencia gubernamental. El 16 de agosto del año 2011, la Redim pidió al gobierno de Acapulco Guerrero que eliminara las políticas de limpieza social contra las poblaciones callejeras, entre ellos niños y adolescentes. Desde el mes de marzo de 2011, distintos medios de comunicación documentaron las acciones de la Patrulla Ciudadana, encabezada por Gustavo Telis, coordinador del programa, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En las distintas notas periodísticas se documentó que la Patrulla Ciudadana retiraba de manera forzada a indigentes, franeleros, vagabundos y enfermos mentales, quienes viven en las banquetas y que dan mala imagen. Los mismos, posteriormente, eran llevados a albergues o regresados a sus ciudades de origen. Estos hechos se suman a los operativos implementados en Chiapas, Veracruz, Guadalajara, Ciudad Juárez y el Distrito Federal en contra de las personas que viven en el espacio público. Esta espiral de violencia social, criminal, institucional y gubernamental tiene como actor central sintetizador al Estado mexicano, protagonista de las 4 calidades de violencia mencionadas. Para terminar, sintéticamente repasemos lo que hace a la violencia del Estado. Por necesidades de legitimidad, en diciembre del año 2006, el gobierno federal decidió emprender acciones militares contra el narcotráfico. Entre muchas otras consecuencias nefastas, resultado de esa política de militarización del país, más de 1.000 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida. El Estado Nacional no presentó hasta el momento una acción articulada, preventiva y afirmativa de derechos. Al contrario, se encuentra una ausencia de protocolos de seguridad para la niñez en el marco de las acciones armadas. Hay un fuerte incremento del estigma contra niños y niñas que mueren en las acciones militares contra el narcotráfico, asociándolos inmediatamente con actividades delictivas sin pruebas ni investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló el incremento de las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos,
sin lograr hacer mella en la inmunidad de la que goza el fuero militar. Adicionalmente, no hay información oficial y pública que permita conocer el número de niños y niñas detenidos, heridos y asesinados en la lucha contra el crimen organizado. Este es un tema que, por supuesto, da todavía para mayor análisis porque nos falta, por ejemplo, reflexionar el rol de los niños en las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero es un primer apunte bastante intenso para poder tomar conciencia y desarrollar acciones relativas a la expansión y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la situación política y social mexicana. Les mando un saludo y quedo, por supuesto, al aguardo de sus opiniones respecto a este tema.